buenas noches amigos. Hoy ha sido noche de lluvia, por cierto, en Madrid. Por lo menos en Madrid, parece que en el resto de España también. Y se me ha venido a la mente, llegando hacia la radio, una imagen muy gráfica. La cara de España, el mapa de España, la península ibérica. Esa estampa tan clásica que todos ahora estamos visualizando. Imaginaos un experimento imposible, o quizá no tan imposible. Poner unos electrodos al mapa de España. Una especie de sensores que midiesen su emoción interna. ¿Qué nos contaría ahora el país si esa cara pudiese hablar? ¿Qué elementos saldrían a flote? ¿Puede haber emociones tan fuertes y casi se puedan cortar con cuchillo? ¿Las emociones, cuando se unen una y otra, generan una energía diferente? Todos hemos estado en un espectáculo, por ejemplo, deportivo, donde cientos de miles de personas entran clarísimamente en una sintonía. Todos hemos estado en la noche en la radio, unidos por una sensación peculiar, por ejemplo, lo del misterio. Todos hemos estado una noche compartiendo con amigos, quizá frente a una hoguera, una serie de relatos, y de repente uno empieza y saca el asunto del miedo, del terror. Y todos, sin saber cómo, notamos que el chip ha cambiado. La pregunta es, ¿somos mentes individuales? Eso parece clarísimo, pero ¿las mentes pueden unirse? ¿Las mentes pueden unirse hasta generar un código distinto? ¿Se podrá leer ese código de existir? Esa lectura del inconsciente colectivo, de la emoción, por ejemplo, de un país, se ha intentado. Y esta noche hablamos de la conciencia global, uno de los grandes enigmas, sin duda, que nos quedan por resolver. La semana pasada viajábamos en el tiempo. Esta semana, en Milenio 3, hacemos un viaje, creo que todavía más arriesgado. Un viaje al interior de un gran fenómeno desconocido que sabemos que existe. Un viaje a lo hondo de la conciencia. ¿Qué diría nuestro país si se pudiese medir? Hay quien dice que hoy en día, con las redes sociales, con instrumentos muy concretos, se puede hacer cierto big data, cierto gran documento, dato, archivo, que podemos empezar a estudiar el comportamiento global de las mentes humanas. ¿Pero es verdad o es leyenda urbana? Esta noche nuestra nave radiofónica del misterio viaja un poco más allá, porque sabemos que ha habido intentos científicos, que algunos llevan 16 años operando, y hay noticia que vamos a contar sobre ellos. Después de 16 años y casi 500 eventos sometidos a esos sensores, ha habido ciertos resultados que los científicos aseguran que son sorprendentes. Pero no solo eso, iremos más allá. Conoceremos la historia de un buen amigo, de un doctor que ha hecho su propio proyecto de conciencia global. Yo lo sé, llevan meses indagando, desplazándose a lugares. ¿Los lugares sienten? ¿Las situaciones tienen también ese código medible? ¿Las emociones quedan flotando en el ambiente? Seguramente ahora mismo, de poner esos sensores globales, en nuestro país surgiría el asunto del descrédito, de la falta de dignidad, de la corrupción, del hartazgo, todo eso que ya sabemos. Seguro que si existe, si lanzamos una moneda, imaginamos cada segundo lanzando una mano a esa moneda. Hay unas lógicas, unas coordenadas, el azar. Cuando algo se desvía repentinamente del azar, extraordinariamente, se toma como una singularidad. ¿Y qué pasa cuando esas singularidades coinciden antes, justo en el proceso o justo después de acontecimientos que lo decía muy bien Santiago Camacho en la redacción? Esos sucesos que no son cualquier suceso, sino que son portada mundial. Portada mundial no es tan fácil. ¿Os imagináis los 118 aparatos deformando su gráfica al unísono justo antes o durante ese acontecimiento? ¿Será que la mente humana, de alguna manera, está emitiendo una energía que es capaz de cambiar el azar y que esos pequeños aparatos están midiendo? ¿Ciencia ficción? ¿Realidad? Ese proyecto Conciencia Global es noticia, repetimos. Ha habido unos datos que nos va a contar enseguida Diego Marañón, que pueden ser muy interesantes. Ha habido como una especie de compilación de información y han dicho, después de casi 500 eventos importantes para la humanidad y la reacción de estos aparatos, empezamos a pensar o que esto es toda una tontería o que realmente hay
indicios de una conciencia global, que eso nos llevaría muy lejos. Pero es que hubo momentos importantes, muy importantes, que todos recordáis si sois o tenéis ciertos años y sois un poco veteranos, momentos que ahora cuando los vais a escuchar, amigos, se produce la magia de la radio. Me parece que tienen más fuerza que con imagen, me parece que sobrecogen especialmente, me parece que generan en nosotros cierto estado, y quizás es el estado que provocaban en los aparatos 118 distribuidos por el mundo. Momentos que vamos a recordar como este, ¿cómo olvidarlo? De Canadá u otros países que consideren más seguros. José Antonio, se ha desplomado una de las dos torres. Adiós. Se acaba Ahora de mismo, desplomar. efectivamente. La torre, que en principio fue la segunda contra la que colisionó el avión, son las 4 en punto, las 3 en punto en Canarias, transmite la cadena SER, les recuerdo, sucesión de atentados en Estados Unidos, acaba de desplomarse una de las dos torres gemelas de Nueva York. Javier del Pino. Déjame que... Sí, que lo veas. Déjame decir un momento, porque yo Sí. creo que se desploma un trozo lateral de la torre, digamos, Sí. y está el humo que provoca, en la parte de abajo, que se tapa por completo, y ahora mismo no soy capaz de decir si La se ha humareda. desplomado enteramente o si se ha caído, Sí, quizá digamos, la parte alta de la torre. la parte alta de la torre, uno de los laterales de la parte alta de la torre. Yo Sí. sospecho que es esto, espero que sea Es esto, la imposible, verdad, porque claro. claro, Sí. segundo sería... Pero vamos, más de la mitad de la torre, o prácticamente la mitad de la torre al menos, se ha venido abajo, tal y como se ha visto, pues hace exactamente unos segundos en Nueva York. Es lo último sobre este suceso, que es como para... Que debe ser, además, obviamente, el lugar en el que está trabajando ahora mismo, pues fíjate, cientos de personas intentando apagar este incendio, ¿no? Ese corte de voz resume perfectamente el estado de la cuestión. Parece que estábamos asistiendo a una película. Lo recordamos perfectamente, el sonido nos lo marca. José Antonio Marcos, nuestro compañero, en la cadena SER en vivo, como siempre. No lo podían creer. Nuestro compañero también, enviado en aquel entonces, Javier del Pino, a Estados Unidos. El estado de confusión. Hablaban del lateral de la torre, porque yo creo que nadie podía creerse que uno de los símbolos de Estados Unidos se había derrumbado. Doctor José Miguel Gaona, buenas noches. Muy buenas noches. Sobran las presentaciones. Allí donde vas, éxito. Me han contado que hoy has arrasado absolutamente en ese congreso que hacía la editorial Planeta, y que, como siempre, el cariño, el afecto del público, la identificación con el espíritu milenario, cosa que a mí me llena de orgullo. Y José Miguel Gaona, aparte de psiquiatra, es que es un investigador, es un científico investigador, que sabéis que no tiene miedo a nada. ¿Cómo interpretabas tú esto ahora, verdad? Yo creo que para hablar de lo que vamos a hablar hoy, lo que despierta en nosotros íntimamente una grabación que tiene ya 15 años, ilustra mucho, ¿verdad? De repente todos, nuestra mente ha sido capaz de viajar a ese lugar. Efectivamente, y además empatizar con el periodista, que estaba incluso tartamudeando, ¿no? Tan impresionado, y además incluso es obvio, ¿no?, que no preveía lo que realmente sucedió, y a pesar de todo se encontraba profundamente impactado. José Miguel, tú has traído a Cuarto Milenio el Celeron. Hoy vamos a volver a hablar del Celeron, de esa especie de proyecto conciencia global que tú has estado empleando de una forma pionera, que nos va a sorprender. Ya veréis, amigos, ya escucharéis los lugares donde el doctor José Miguel Gaona ha probado el Celeron, esa especie de onda que luego explicaremos bien, que en el fondo es realmente es un análisis de qué está ocurriendo, ¿no? De si algo puede hacer variar las probabilidades para ser significativo. Pero estaba pensando yo ahora mismo una cosa: si tuviésemos el Celeron aquí mismo, donde está este ordenador que tengo yo aquí, qué curioso, en este mismo estudio nuestras mentes ahora todas han viajado al unísono, la de Noel, la de Fermín, a ese momento. Por tanto, nuestra emoción sería muy similar, lo que despediría nuestra mente, o nuestro yo, no lo sé, muy similar a aquel momento en que vivimos la tragedia increíble. Pues muy probablemente. Además hay dos cosas que alteran a los generadores de eventos randomizados, que es como se llaman técnicamente, ¿no? Es la intención, por un lado, es decir, cuando uno quiere intencionadamente alterar ese mecanismo tan íntimo a nivel prácticamente cuántico, porque es un efecto de barrera, el efecto túnel, y luego la atención. Es decir, esa atención que en un momento dado todos nosotros nos focalizamos, como acabas de mencionar hace un momento, y en ese instante comienzan las perturbaciones electromagnéticas. José Miguel, yo sé que tú eres capaz de explicarnos, esto en el fondo es una moneda que lanza, una mano que lanza constantemente una moneda, vamos a llamarlo así. Sí, efectivamente. ¿Podemos explicarlo a todo el público? Sí, por supuesto. Son aparatos que habitualmente o tradicionalmente se han utilizado también en encriptación por parte de ejércitos, grandes empresas, gobiernos, etcétera. De hecho, estamos comenzando ahora con otro modelo
que es fotónico, de origen suizo, es el más avanzado que hay, que trabaja a otros niveles, pero también es aleatorio. Entonces, estos emplean tanto la persona que recibe como emite información para encriptarlo y transmitirlo a través de la red. Pero la otra utilización, que es la que hacemos nosotros, es justamente observar este aparato que genera ceros y unos al azar, y he de decir que además generar algo al azar es sumamente difícil, porque el azar como tal, como bien sabéis, no existe. Pero las máquinas intentan remedarlo, ¿no? Se ha utilizado ya máquinas para intentar reproducir esto desde principios del siglo XX. Por ejemplo, en Francia, con caídas de gotas de agua en la que observadores intentaban desviarlas de la verticalidad hacia un lado u otro. Incluso en el PIER, que es justamente el laboratorio de Princeton, donde comenzó todo este proyecto, se utilizaban inicialmente bolitas, rodamientos, que caían por una pared, os lo podéis imaginar, una pared llena de clavos para desviarlas a medida que caen. Entonces, buscando el puro azar. Y tú veías que cuando caían las bolitas formaban una campana, la que se llama una campana de Gauss, ¿no? Si las empiezas a tirar más o menos en la zona central, pues se van acumulando en zona central y se van desperdigando en derredor, creando una montaña. Al azar, evidentemente. Pero cuando había observadores y estos tenían una intención y se repetían miles y miles de veces, ocurrían cosas realmente sorprendentes. Por tanto, ante un acontecimiento choqueante, brutal, como las Torres Gemelas, algo pasó en esos aparatos. Todos. Ese giro fue Efectivamente. brutal. Eso es lo que vamos a contar. Clara Tauces, compañera, buenas noches. Buenas noches. Tú has hecho un seguimiento interesantísimo, que nos va a poner sobre la pista para que luego el doctor Gaona nos sorprenda con las últimas investigaciones, con cosas que no sabe nadie, que él junto a su equipo ha ido indagando, pero además de una forma extraordinaria. Yo vi unas imágenes que de verdad, yo se lo dije en plató, dije, yo siempre te he admirado, doctor, pero ahora más, porque la imagen de Gaona con una especie de sensores en la primera fila de una iglesia, con los devotos mirándole un poco extrañados. ¿Qué está midiendo este hombre? Bueno, para mí ese es el ejemplo del científico. Ese, sin temor al qué dirán. Ni unos ni otros, ni los más dogmáticos ni los más enloquecidos. ¿Qué estaba experimentando Gaona? ¿Qué pasa en las primeras filas de una iglesia? Esta noche lo sabemos. Pero ¿qué pasó en el 11S con estos aparatos de la Universidad de Princeton? Pues sí, lo que ocurrió fue que la red de conciencia global comenzó a comportarse de manera anómala antes de que el primer avión se estrellara contra la primera torre. Y luego continuó haciéndolo en los días, o sea, durante los ataques propiamente dichos y en los días posteriores. Es decir, el impacto fue grande. Y de hecho, no ha habido ningún otro acontecimiento similar de este calado, según se desprende de los datos de los estudios de conciencia global, en 4 años. Es decir, la gráfica fuera del azar, algo desvió esa gráfica más que nunca, durante el 11 de septiembre del 2001. Bueno, hay un dato. Hay otro 11, evidentemente, ya no hace falta ni mencionarlo, pero ¿cómo suena ese 11? Nosotros, Carmen y yo, tuvimos la terrible experiencia, que no sé si decir, no se la deseo a nadie, evidentemente, vivir eso, aunque sea como profesional de la comunicación, pero esa noche, además estábamos Carmen y yo solos aquí, hacíamos el programa en aquella época los dos, y nos tocó la noche después del 11M, y yo sé que Carmen está escuchando y que le vendrá ahora un sobrecogimiento. No ha habido programa más duro en nuestra historia, porque empezamos a recibir informes de personas que eran oyentes del programa, que compartían el programa en aquel 2004 y que otros amigos nos informaban de su falta. Este amigo siempre los lunes debatíamos sobre Milenio 3. Ya no está. Estaba y ya no está. ¿Cómo explicar este fenómeno, no? La muerte abrupta que llega. Mi madre, aquellos primitivos recopiladores de podcast y MP3, iba siempre en el tren con Milenio 3. Luego lo comentábamos. Mi madre era una de las personas de la que no ha quedado nada, ¿no?, dentro de esos trenes. Aquella noche recibir todo eso era como para verlo medido, ¿no? El nivel de depresión, de tristeza, de hundimiento moral. No hacía falta ni Sileron, yo creo. Estaba ahí, presente. Cuando Madrid entero, y os acordáis, amigos, era una ciudad habitada por zombies realmente. Veías a la gente transfigurada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hubiese pasado? Pues es que se midió. No lo supimos, pero se midió. ¿Cómo sonaba eso? En tiempo real. Era ni más ni menos que nuestro compañero, nuestro querido amigo Iñaki Gabilondo, quien informaba de algo que todavía nadie sospechaba
que iba a ser lo que fue. Y sin embargo parece, Clara, que ya los aparatos indicaban un giro de algo que estaba trastornando la conciencia global. Jueves 11 de marzo y mucha agitación en este momento porque hace unos minutos se han registrado 2 explosiones consecutivas en la madrileña estación de Atocha y muy cerca de ella. Por el momento las noticias son confusas, puesto que en una primera información se hablaba de una de las explosiones en la vía del AVE, cerca de la estación, al parecer un vagón que estaba vacío y que explotó, y otra en el tren de cercanías que viajaba en dirección a Guadalajara hacia Alcalá, en la estación de Santo Eugenio, donde al parecer sí que había por lo menos heridos. 2-10 es un viaje hacia la conciencia global y hay que dar fe de que nosotros mismos, veo la cara de Santiago, veo que estamos entrando en esas fases emotivas porque estamos rebobinando nuestra propia mente. En este mundo que va tan rápido hemos olvidado casi todo. Cuando ese olvido se convierte en sonido y vuelve, cuidado con el impacto que tiene. Por cierto, sabéis que tenemos las vías de contacto siempre abiertas: Facebook, Twitter, Google+, Nave del Misterio. Nos tienes que buscar, Guillermo y León y Diego Marañón preparando todo. Todo está ya en navedelmisterio.com y podéis hacernos vuestras sugerencias, vuestras opiniones sobre esta conciencia global. ¿Me quieres decir, Clara, según los estudios de este proyecto, que el 11M también salió reflejado en esas gráficas? Sí, además salió reflejado en 2 momentos: durante los propios ataques, en el momento que se producen las primeras explosiones, y en el día posterior, que se realiza una manifestación enorme, con seguimiento en toda España, con gran sentimiento de pesar. Eso es recogido también por el proyecto Conciencia Global. Más momentos internacionales. En este caso, vamos a final de 2004. Una inmensa ola de agua se traga parte del mundo y provoca unas imágenes que son difundidas a nivel global. Estábamos en la habitación de nuestro hotel cuando de repente vino una ola gigante. El agua rompió las ventanas y de repente toda la habitación estaba llena de agua. Después la fuerza del agua rompió la puerta, todos los muebles comenzaron a flotar y se amontonaron junto a la puerta, así que teníamos la salida bloqueada. Estábamos atrapados y teníamos miedo. Por fin pudimos reunir fuerzas para entrar. Las voces del tsunami, de aquella tragedia de las Navidades del 2004. Pues precisamente el tsunami fue el día 26, pues el 25, esa fecha, ya se empezaron a registrar esa tendencia que no era aleatoria y que salía de la norma. Y claro, no era para menos, casi 250.000 muertos. Hay también emociones diferentes, porque si no vamos a quedarnos con la idea, José Miguel, de que solo la conciencia global responde o varía al azar cuando hay algo negativo, y creo que no es así. Vamos a aprenderlo esta noche, pero aquí viene un ejemplo. Y ahí tenemos. Este es el griterío en la plaza de San Pedro. Vamos a escuchar esa frase. La pronuncia Jean-Louis Turán, el protodía argentino. Argentino. Bergoglio, el cardenal argentino. El último papa, y también una reacción en esas redes o dispositivos de la Universidad de Princeton. Sí, en este caso una tendencia positiva que se empieza a registrar justo desde el momento en el que la fumata blanca aparece en la plaza de San Pedro, y se mantuvo durante 6 horas esa tendencia a partir de este anuncio de papal. Ha dicho José Miguel, Clara, una cosa: tendencia positiva. Por tanto, aquí tenemos ya 2 elementos que tú también me mostraste una vez muy gráficamente, pero que me gustaría que explicases a la audiencia. Por tanto, esas variaciones pueden ir en un sentido o en otro. Efectivamente. De hecho, siguiendo casi prácticamente el ejemplo que acabamos de poner en antena, cuando falleció Juan Pablo II, también fue otro momento en el que el proyecto de conciencia global acusó, los aparatos de conciencia global acusaron. Ahora, la gran pregunta es, vamos a ver, ¿son nuestras mentes también que alteran a estos aparatos? ¿Es el sistema universal, que va más allá solamente de nuestras mentes, el que es afectado por ellas? ¿O por el contrario, es todo un ida y vuelta en el que nos encontramos inmersos como una gran melee? Claro, porque la gran pregunta, José Miguel, es, tenemos unos aparatos que en estos acontecimientos, y hay alguno más que está contando Clara, de una forma muy
muy tremenda y que con esta música yo creo que quedan también grabados en la mente de la audiencia, porque son momentos de nuestra historia reciente que hemos vivido, ojo, que no son cosas de los libros antiguos, que hemos vivido, nos hemos sentido afectados por todo esto. Hay como una línea, doctor, y puede ir hacia arriba esa desviación, vamos a llamarlo así, para que todo el mundo lo visualice, o hacia abajo. Es decir, tú has comprobado, y luego lo iremos viendo, lugares donde esa desviación podemos darle un cariz positivo y otros donde la gráfica baja. Ahora, la gran pregunta es, ¿tenemos eso que ocurre en aparatos en todo el mundo, antes incluso, justo antes, durante y justo después de acontecimientos, y que luego vuelven a cierta normalidad? Pero pensamos que es la conciencia, que es la mente, porque de no ser así, ¿qué podría ser? Es la gran pregunta, ¿no? Nos estaríamos enfrentando a una inteligencia, quizá, que va más allá de lo nuestro, o bien también otra cuestión importante. Habría que definir exactamente a qué nos referimos con conciencia de cada uno, si no es acaso un verdadero espejismo. Y en este caso tampoco quiero inquietar al oyente que se encuentra cómodamente en su casa, pero quizás esa diferencia entre tú y yo, o este oyente que nos escucha y nosotros, quizás sea una barrera totalmente artificial. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a lo mejor usted, oyente, que está en este momento escuchándome, a lo mejor usted sea yo. Hay una interconexión mucho más profunda de lo que nosotros pensamos. Vivimos en un mundo donde todo está individualizado, cortado, y sin embargo hay leyes de la naturaleza que igual están siendo leídas por esos aparatos y que todo está mucho más como un gran enjambre, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, justamente el proyecto, al ser una red mundial, lo que hace es percibir como si fuesen sensores qué es lo que está sucediendo. Claro, pero eso es en los aparatos. Ahora yo me pregunto, esos aparatos porque están definidos para ir midiendo este tipo de cuestiones. Pero ¿cuántas más cosas en derredor nuestro no se están alterando por esos mismos movimientos de conciencia o de esas conciencias universales que nos rodean? Vamos más allá. Al último acontecimiento, podremos comentar muchos más, por supuesto, pero que hemos seleccionado en este ranking de la Universidad de Princeton pone en marcha en el 98 esta idea de poner sensores en el mundo. Sensores que sabemos que varían su supuesto azar y que esa variación coincide con acontecimientos que convulsionan. Claro, ¿qué lectura hay aquí? ¿Es la propia Tierra la que está generando una serie de ondas desconocidas porque es la Tierra la que está sufriendo? ¿Podría ser? Esta fue una noticia en España que llegó a portada mundial. Y además yo creo que es de las más inesperadas, ¿no? De pronto hay un acontecimiento que lo veíamos también y era un poco increíble. Nos preguntábamos, ¿a estas alturas puede pasar esto? Aquí al lado. 9:25, 8:25 en Canarias. Ahora seguimos conversando con Rubén Sánchez, pero hay una noticia de última hora: el descarrilamiento de un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol cerca de Santiago de Compostela. Según las imágenes que ya van llegando desde ese lugar, fundamentalmente a través de las redes sociales, hay al menos 4 vagones de ese tren Alvia que han quedado completamente volcados. En uno de ellos se ve un pequeño fuego. De momento no hay datos confirmados sobre el número de muertos. Nuestros compañeros informando en el momento en que todo estaba ocurriendo. Se mencionaba un fenómeno diferenciador, redes sociales. Estamos ya en el 2013 y eso genera o amplifica estas sensaciones y esta especie de euforias y depresiones, ¿no? El tren Alvia, la tragedia de Santiago, casi 100 muertos en una vía férrea, que es algo que no nos cabe casi en la cabeza, que veíamos las imágenes y no lo podíamos creer. También el proyecto de conciencia global, justo en los minutos en que eso está ocurriendo, se activa. Incluso antes, es decir, empieza a registrarse esa tendencia a partir de las 20 horas, el accidente se produce a las 20:41, aunque luego hemos visto que el compañero hablaba a las 9:25, porque claro, toda esa información empieza a canalizarse, y claro, esto es algo totalmente inesperado, porque por ejemplo lo del Papa, sí se sabía que de esa reunión en algún momento va a salir un pontífice. ¿Quién? No sabíamos, pero en este caso, ¿quién podía saber que 20 minutos después se iba a producir esa tragedia? Santiago y el doctor Gaón han estado... A Santi Camacho fue el primero, como tantas cosas, que yo le oí hablar
en este país del proyecto Conciencia Global y que lo fuimos detallando. Más casos que no sean estos que os sorprendieron, compañeros, para dejarlo como un primer rosario de hasta qué punto esto ha sido preciso. Porque otra pregunta de abogado del diablo en este caso es, bueno, ocurrió el tren de Santiago, pero en ese momento los medidores a nivel global estaban midiendo otra cosa. Santi tenía una respuesta muy interesante para eso, ¿no? Claro, evidentemente siempre está sucediendo algo en el mundo y todos los días pues vemos noticias tanto o más dramáticas como las que hemos visto que han sucedido pues en la guerra de Siria o en cualquier lugar de Oriente Medio o del Extremo Oriente. Lo que es más extraño es eso que te comentaba en redacción, que es que se den noticias que sean portada mundial. Eso sucede un par de veces al mes, no más. Si vemos las portadas de nuestros periódicos, pues la mayor parte de las veces está el caso de corrupción de turno, los asuntos políticos domésticos, etcétera, etcétera, y no tienen nada que ver con la del New York Times, con la del Times de Londres o con la del Frankfurter Allgemeine. Pero un par de veces al mes... Hay un momento en que se pierde el localismo, ¿no? Efectivamente, y algo... un par de veces al mes, de repente todos esos periódicos mundiales, y los de China, y los de Rusia, y los de Sudamérica, tienen la misma portada, porque ha sucedido algo que ha sacudido realmente a eso, a la conciencia global. Y curiosamente son a esas portadas globales a las que reacciona, generalmente con un poco de anticipación, los medidores del proyecto Conciencia Global. Había algo más. Antes de que me responda el doctor, me aporte su caso. Por ejemplo, en Año Nuevo, Clara, en ese momento ocurría algo en los medidores. Sí, se empezó a observar precisamente cuando el proyecto comienza en el año 98 y es a partir de entonces cuando se dan cuenta que 10 minutos antes de que se produzca, digamos, el cambio de año y 10 minutos después hay como pues es una tendencia positiva muy grande. Entonces, claro, pensaron en establecer que, claro, el año nuevo es diferente según la zona horaria, pero si se cogían los usos horarios de cada lugar, coincidía. Entonces, esto se empezó a hacer como un pronóstico, digamos, como una predicción propia del proyecto, diciendo que esto iba a pasar, o sea, ahora se sabe que ha pasado, es decir, que durante todo este tiempo esa tendencia ha existido y que es una tendencia anual que se puede predecir. Justamente la del año nuevo lo hicimos en el del 2013 al 2014 y efectivamente sucedió, hay un cambio. Justo a medianoche, en las expresiones global de las personas, ¿no? En este caso de esperanza, de euforia, de alegría, me imagino, ¿no? Sí, claro. En este caso, además, del 2013 al 2014, diré como curiosidad que me encontraba en Canarias, en la Isla de Hierro, ¿no? Y allí lo pudimos medir. Y hubo una alteración, se disparó la gráfica por encima de lo que era estadísticamente esperado. Es decir, para que algún oyente todavía ande un poquito despistado, hay que darse cuenta que este aparato hace ceros y unos totalmente al azar, miles y miles y miles y miles de veces. Y cuanto más veces lo hace, menos posibilidad de equivocarse estadísticamente. Porque, claro, y de repente es como si saliese todo 1, 1, 1 o 0, 0, 0 de repente seguido, ¿no? Efectivamente. La moneda siempre cae cara, cruz. Por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay algo muy extraño. Eso es lo que está midiendo todo este tipo de aparatos. Y bajo esas situaciones, en un momento observamos una derivación. Pero en algunos casos, no es que haya una ligera derivación, sino realmente escandalosa. Una energía común, por tanto, está afectando a esos aparatos. A la imagen del doctor Gaona en la primera fila de la iglesia, hay que añadir la de Año Nuevo en Hierro, en la isla del Hierro, midiendo con el Celeron. Eso ya es un poco legendario también, ¿no? Se va a quedar ahí, desde luego, escenas que le definen. Tenemos estos elementos. ¿Por qué es novedad? Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas noches. Es que se han cumplido 16 años. ¿Ha habido una especie de reseteo de la información o de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, en el sentido de que ya hay cosas incontestables, ¿no? Sí, bueno, en pocas palabras lo que ha ocurrido es que lo que hasta ahora era una sospecha en torno a este proyecto ha pasado a convertirse en una realidad bastante compleja de refutar. La sospecha, Iker, como todos sabemos, y así lo ha vuelto a repetir hace muy poco Roger Nelson, que es el director de este proyecto, era que, bueno, lo que estamos comentando, ¿no? Que la conciencia de los seres humanos no debía verse como una serie de islas separadas unas de otras, él ha usado estos términos, sino como algo compacto. ¿Y por qué esa hipótesis se ha convertido hace unas semanas en algo mucho más sólido? Pues porque ahora, después de, como decís, 16 años y una medición basada en casi medio centenar de eventos globales como los que habéis estado comentando, los patrones de coherencia han alcanzado una probabilidad de haber ocurrido por casualidad de 1 entre 1 billón. Por
Por tanto, hay algo más que azar y qué casualidad en todo esto. Sí, y no es que el proyecto haya concluido, ni mucho menos. El experimento sigue en marcha, pero lo relevante ahora es la fortaleza de esos datos que han podido medirse. Unos datos y compañeros que además han sido recogidos mediante un método científicamente sólido, que cuentan con unas credenciales académicas muy importantes, y unos datos, en definitiva, que pondrían patas arriba los postulados científicos actuales, en los que este tipo de investigaciones en torno a lo psíquico, a lo no ético, pues apenas tiene relevancia. ¿Ha habido críticas al proyecto, siendo una cuestión universitaria, intentando medir lo que no se puede medir, metiéndose en camisa de 11 varas, indicando que hay algo en el planeta o en los cerebros humanos que resuena al unísono? ¿Han tenido problemas, Diego? Han tenido problemas, pero claro, Roger Nelson lo que hace es poner encima de la mesa todos esos datos y todos esos aparatos que no tienen posibilidad de estar manipulados, ¿no? Son 118 aparatos alrededor del mundo, que se pueden ver esos lugares donde están colocados en la web del programa, y bueno, los datos y las estadísticas son las que son, tampoco hay demasiado que objetar, pero bueno, ellos, los críticos, aducen que esto no es necesariamente extrapolable, o que los datos no deberían tomarse pues como una muestra de que realmente esta conciencia exista. Y para el doctor Gaona, resumiendo, doctor, el proyecto madre, digamos, ¿qué significa? ¿Que sí que existe una conciencia global? Sin lugar a dudas. Es decir, los aparatos, obviamente, no solamente no se manipulan, amén que van sellados. Las estadísticas, cuando publicamos una revista científica, se hacen públicas, evidentemente, para que cualquier otra persona pueda reproducirlo, que es uno de los principios, además de la ciencia. Y sin lugar a dudas, lo que observamos es un entramado. Es decir, cada vez que sucede algo, pero incluso muchas veces muy cercano a nosotros. Es decir, no hace falta tampoco que suceda algo en el Vaticano o un choque de trenes desgraciado ni nada de nada. Muchas veces nuestras propias mentes pueden alterarlo de una manera, es que no me atrevería a decir local, porque esto es una cadena de cuestiones, ¿no? Pero pequeñas tragedias, pequeñas cosas, alegrías, esas consciencias que deambulan de alguna manera y da toda la impresión cada vez más, no solamente en el cerebro, sino en derredor del cerebro, en otras estancias, en otras dimensiones, producen alteraciones. Claro que producen alteraciones. Estamos fuera de nosotros. ¿Te has llevado el Celeron, el aparato, a casas encantadas, supuestamente encantadas, a lugares donde ha habido fenomenología extraña? ¿Te ha sorprendido? Sí, siempre hay variaciones, pero ahora contaremos algo. Y hemos podido filmar algunas de esas reacciones. Y empezamos este experimento un poco como pioneros, el doctor Gaona por supuesto, diciendo, vale, estas manos electrónicas que lanzan monedas y que de repente todo empieza a variar, ¿cómo se comportarán en lugares? En la redacción, precisamente, nuestro compañero Javier Pérez Campos, en la tertulia lógica que siempre tenemos, porque cenamos en la redacción, somos un equipo a la vieja usanza, un poco tipo Diario Pueblo, cenamos en la redacción, debatimos de todo. Hay que ver esa imagen, también es muy de conciencia global, ¿no? Y a mí me gusta. Y pensamos y decimos y vemos, y muchas de las cosas que luego salen aquí han surgido de ahí. Y por ejemplo, nuestro compañero Javier, enseguida, yo no sé si llamarlo mente calenturienta o no, pero decía, bueno, ¿y este aparato de Gaona cómo podría... Tú muy influenciado, por supuesto, por las teorías de Jesús Genaro, siempre presente en tu decálogo de lugares depresivos, que es muy interesante, pionero, de verdad. Es muy interesante. Según él hay lugares depresivos, lugares que conducen a, pues eso, en este caso a que la gráfica fuese hacia abajo, ¿no? Hacia lo negativo. Y proponías unos cuantos en el sentido, algunos podemos decirlo, otros no, de que creías que ahí podían, conectados con el misterio, resultar. Vamos a ver si luego las experiencias de Gaona se corresponden con eso o no. Sí, por ejemplo, a mí se me ocurría, por ejemplo, el Camping Los Alfaques, que es un lugar que yo he visitado en varias ocasiones precisamente para investigar lo que allí ocurrió cuando un camión cisterna en los años 70 acaba repentinamente con la vida de 215 personas de forma dramática, ¿no? Y es cierto que allí han ocurrido fenómenos extraños, gente que se ha topado
topado con cosas imposibles y que incluso a nivel más subjetivo hay gente que asegura haber vivido allí pues una sensación pues de angustia cuando es un lugar al pie de playa, por ejemplo. Pero no es el único, hay otros sitios como el edificio maldito de Valencia, donde a lo largo de unos 20 años pues se han producido unas 10 muertes violentas en periodos diferentes, muertes pues como asesinatos, suicidios, accidentes. ¿En una casa de ese tipo estuvo el Sailor del Dr. Gaona? También estaba aclarado dónde estuvo Carmen. ¿Y hubo resultados o no? Vamos a verlo. Porque no solo fenómenos extraños, fenómenos muy puntuales han sido analizados bajo la mirada electrónica del Sailor, sino que ha habido todo tipo de experiencias. A mí el doctor Gaona me iba contando, tengo previsto hacerlo aquí, hacerlo allí. Y yo decía, joder, qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque la propia vida de Madrid debe ser muy interesante saber si hay lugares donde esta gráfica va hacia abajo o hacia arriba. Un lugar que te haya impresionado, doctor, que igual el resultado que salía no te lo esperabas, midiendo con esta célula de la conciencia global. La verdad que lo hemos puesto en sitios tremendamente diversos, pero quizá el que más me ha llamado la atención, porque además ahora podemos meternos en detalles, fue el de un matadero. De un matadero en uno de los mayores de Europa. Nos costó muchísimo el permiso por razones obvias, porque a pesar, por ejemplo, yo pertenezco a una sociedad protectora de animales, que es Altarriba, entonces habían visto en internet que pertenezco, se imaginaban que era una historia en contra de denuncia, pero no iba para nada en ese sentido. Entonces finalmente tuvimos la autorización y pusimos uno de los aparatos encima de una cámara que se impregna de CO2, donde se atontan a los cerdos y posteriormente son sacrificados. Además era un número muy grande, es decir, 260, 280, 300 cerdos a la hora. Calculamos la energía de cada cerebro, además, que se pierde en ese espacio electromagnético cada vez que uno de ellos muere, porque ya sabes que la energía no se pierde, sino que se transforma. Sí, ¿qué está pasando ahí, no? De repente eso deja de funcionar, ¿y dónde está? ¿Dónde está esa energía de ese cerebro que se apaga de manera prácticamente instantánea, cientos y cientos, miles de veces al cabo del día? Calculamos la energía. Es un Auschwitz animal, digámoslo así. Sí. Además, lo he dicho perfectamente porque justamente me recordaba por eso. Sobre todo esa muerte industrializada en el que no hay el menor sentimiento, ¿no? Es muy interesante, entre paréntesis, aquellas personas que trabajaban allí, que las entrevisté, las pesadillas que tenían, los problemas psicológicos que algunos de ellos habían tenido. Y todos, la gente del matadero. Del matadero. Y muchos de ellos además llevaban protecciones acústicas, pero no solamente porque las máquinas hicieran ruido. El ruido ensordecedor, terrible, desgarrador de aquellos animales que además se comunicaban entre ellos, los que estaban siendo sacrificados en este instante, con los que venían en la fila y que no querían avanzar, era espeluznante. Doctor, permíteme que hagamos algo en la radio. Vamos a transmitir esa fuerza. Es desagradable, ¿eh? Esto es de lo más desagradable que se puede poner en radio. A mí mi querido jefe, porque siempre le llamaré así, para mí lo es, Mariano Revilla, que trabajaba ni más ni menos con los Nagra, con Antonio José Ales, y luego durante muchos años jefe de programas de esta casa, un día me dijo que lo más escalofriante que había hecho en su vida era grabar una matanza del cerdo y ponerla. Yo estoy escuchando ahora mismo con Fermín Agustí es que esto que estabas contando no lo teníamos previsto para ahora exactamente, pero claro, hemos vuelto a poner los chillidos de un animal y el sonido amplifica la fuerza. Si tú lo ves en imagen, tu cerebro lo contextualiza y dices, matanza del cerdo. Bueno, es para comer, buscas la racionalidad. Cuando es solo sonido, lo que son chillidos que parecen casi humanos. Y Antonio José les puso esa grabación y fue escalofriante. Él la extendió durante, creo, 20 minutos. Esa grabación la hizo Mariano Revilla. Dice, mira que hemos hablado de cosas, mira que hemos contado historias durante años, en los 70, aquí en la cadena SER, pero nunca nada impactó tanto a la audiencia como esto. Y esto es cotidiano. Esto no es el ISIS, no son las Torres Gemelas, no son la guerra de Ucrania, no, es un simple animal que, como no lo vemos, está en esos centros, porque claro, hace falta alimento, también hay que decirlo, pero lo que ocurre ahí no se puede ver. Cuando uno lo escucha, se le eriza hasta la vértebra, ¿no? Y como ahora el doctor ha contado esto tan impresionante, es momento, y no os voy a torturar mucho,
Porque no es la cuestión hacer pasarlo mal, es que entendamos de qué estamos hablando, de hasta qué punto esas sensaciones pueden filtrarse como va a ocurrir ahora en cada oyente. Es un simple acto que se hace desde el Neolítico y que quizá en cualquier momento está haciéndose, y como decía el doctor Gaona, constantemente. Pero ahora extraemos todo eso, lo ponemos en un sonido y el sobrecogimiento es total. Y seguramente nuestras mentes emiten algo cercano al sufrimiento, a la angustia. Ahora continúa el doctor Gaona, pero es una simple muestra. Esto es lo que podía escuchar el doctor Gaona con su Celeron en ese centro industrial de Matadero. Y no vamos a seguir porque todo eso es como un lamento que además se va como humanizando, o nosotros lo interpretamos así. Y el desagrado a nivel casi nervioso que le pone a uno es tremendo. A Les en su día dejaron toda la grabación y yo creo que eso fue una pesadilla. Pero ahí está. Y ahora entendemos tus palabras, doctor, perfectamente. Yo creí que me iba a impactar más la visión de la sangre, aunque soy médico y me dediqué a la cirugía antes de ser psiquiatra forense y tal. Pero realmente lo que más se me metió en el oído, lo que más me hacía, nunca mejor dicho, vibrar, pero en el peor de los sentidos, mi propio cerebro por eco, por simpatía, fue esos chillidos brutales de cientos de animales que iban directamente hacia la muerte, ¿no? Es como si tu cerebro resonase. Sí. De alguna manera tiene que ser algo atávico, algo que en un momento neurológico. Esos chillidos se encuentran, tienen una respuesta. Nos encontramos impregnados. Hay una respuesta milenaria a esos gritos, esos lamentos, esa empatía con lo que sabemos va a morir y que despierta un miedo tremendamente íntimo. ¿Qué dijo la gráfica tan fría, tan lejana a nuestra mente en ese momento en el Matadero? Ocurrieron cosas realmente impresionantes. Cuando digo impresionantes es que hemos, creo, aunque pueda parecer ahora mismo un tanto petulante, pero es verdad, hemos marcado un hito en el estudio de este tipo de cuestiones. Por un lado, llegamos a medir la energía que desprende un cerdo al morir, de aproximadamente 2,77 por 10 elevado a la menos 23 julios, que es una energía realmente ínfima, no puede ni alimentar un LED para que nuestros oyentes... Pero llegasteis a calibrar que eso se perdía en cada muerte de un animal. Efectivamente. Calibrado y aumentado y multiplicado por el número de cerdos a lo largo de los días. Además, en un matadero moderno todo está tremendamente informatizado, se sabe a qué horas, cuándo hay una parada técnica, cuándo ha habido un fallo en la cadena porque se ha estropeado uno de los aparatos o lo que sea. Entonces, es una información científica de primera magnitud. Lo pusimos justamente encima de esa cámara de CO2 donde se atontaban y donde los cerdos entraban en una verdadera crisis emocional. De hecho, se fecaban encima, se orinaban, es decir, de los nervios. No creáis... lo digo, no es para alarmar aún más a los oyentes, pero que quede claro que no entraban sin saber a dónde iban. Sabían perfectamente lo que les iba a suceder. Al cabo de 15 días analizamos los datos, comenzamos a analizarlo. Al día de hoy seguimos analizándolo. Justamente, además, vamos a publicar ahora, tengo el honor de tener un artículo que se va a publicar dentro de un mes con Michael Persinger, la primera vez que voy a publicar con él de manera conjunta. Empezamos a analizar los datos y observamos algo realmente tremendo. Los días que había, evidentemente, muchas muertes de cerdos, había una relación proporcional a los aparatos. Los aparatos empezaban, en un momento dado, a descalibrarse, ya no funcionaban de manera aleatoria. Es decir, había unas curvas que indicaban y diferenciaban muy bien cuándo comenzaban a matar y cuándo comenzaban, en un momento dado, a parar la cadena de muerte de varios miles de cerdos en un solo día. Pero entonces ocurrió algo que ya nos había ocurrido y quizá lo conversaremos después en otro caso, que fue en un convento, algo parecido. Algunas noches, y aquí lo sobrecogedor, cuando esa factoría está cerrada, cuando las luces están apagadas, cuando los cerdos ya no están, y cuando solamente hay un vigilante que va derrotando por los pasillos, de repente, de manera brusca, comenzaban perturbaciones electromagnéticas a las 3 y 4 de la mañana otra vez.
a las 3:04. En plena madrugada. Como si remarcase algo ocurrido en esa hora. Como si algo marcase. Y además lo llamativo es que... Es una hora, por cierto, muy clásica, ¿verdad? Sí. Le llaman la hora del diablo, ¿no? A las 3 de la madrugada. Y lo llamativo es que no ocurría ni las madrugadas de los sábados a los domingos, que ya no se mataba ningún cerdo, ni de los domingos a los lunes, sino que el proceso recomenzaba otra vez en la noche de los lunes a los martes y así sucesivamente. ¿Puede haber algún tipo de interpretación, doctor, sobre esto? ¿Por qué ocurre este fenómeno que ya toca con lo paranormal directamente? Yo no sé, o sea, ya no hay nada, pero eso resuena como si en algún lugar, en una dimensión paralela, yo qué sé, me señalas con el dedo y sonríes. Efectivamente. Justamente estuvimos discutiendo los datos. Es todo un hallazgo dentro de lo que son los generadores de números aleatorios y dentro de lo que es el proyecto de conciencia global. De hecho, Dean Radin, que es el director del Instituto Noético en California, una de las cabezas pensantes de todo este tipo de cuestiones, y Herb Metz, que es de nuestro grupo TAR de la Universidad de Princeton, les hemos hecho llegar los resultados, que están tremendamente sorprendidos y están investigando más. Realmente la hipótesis que tenemos es que existe un espacio electromagnético, algunas personas pueden llamarlo otras realidades, llamarlo como os dé la gana en derredor nuestro, que de alguna manera se va cargando. Esto podríamos hablar de otros experimentos también parecidos que hemos hecho. Se va cargando como si fuese un condensador. Y luego, cuando la carga ya es máxima, de alguna manera, de una manera brusca, ¡praf!, descarga toda esa energía. Quiero que digan algo mis compañeros, porque aquí se ha producido un momento de esos, en fin, como siendo conscientes de que el doctor Gaona está tocando con las manos de la ciencia áreas donde yo creo personalmente que nadie había llegado. Él habla con mucha admiración del doctor Persinger, pero a mí me parece que el doctor Gaona ya, en fin, supera al doctor Persinger con creces, y no porque sea nuestro querido amigo, sino porque es la realidad, la absoluta realidad. Lo que pasa es que eres español. Bueno, no, sí, eres español y entonces, claro, eso tiene sus taras, tú lo sabes también, ¿no? Sí. Tenemos encima el genius hispánicos, pero también otras cosas que no, el reconocimiento es más difícil. Pero esto mismo acaba de contar Gaona, esto mismo acaba de contar ahora mismo, es impresionante. Luego quiero que me cuentes algo porque me interesa a otro nivel, esas pesadillas que tenían esas personas que estaban en este lugar. Chicos, lo que acaba de contar es, en fin. No, el doctor me ha dejado al borde del vegetarianismo, o sea, directamente. Bueno, eso aparte, claro, eso aparte. Sin querer criticar a nadie. No, sin querer criticar a nadie. Pero es verdad, has hecho una definición gráfica de lo que viste, que yo no he escuchado una cosa así en mi vida, y que es... Claro, nos queremos imaginar una asepsia, pero bueno, ese era otro motivo, otro programa, ¿no? Pero pero es cierto, o sea, es una de las cosas que son fruto de la innaturalidad del hombre. Desde luego todos tenemos que comer proteínas, la muerte existe en la naturaleza, pero es la caza. La caza, digámoslo así, dota de cierta dignidad a la víctima. No es un episodio industrializado, no es un episodio frío, no es un campo de concentración. Es que esto suena a eso, ¿no? Efectivamente, y desde luego, vamos, de esas veces que te deja sin palabras. A las 3:04 de la madrugada, pero como en Amityville. Fíjate, porque me parece muy interesante, a mí me ha dejado alucinado que precisamente hace miles de años los primeros cazadores de la humanidad creían que cuando mataban a un elán, sobre todo en determinadas zonas de África, el lugar donde daban muerte a ese animal quedaba marcado para siempre. Y no solo eso, sino que la sangre también era una especie de canal o de vehículo del alma del animal que quedaba ahí, imantado en ese sitio. ¿Y acaso en las cavernas que tú bien conoces no hacían los mismos cazadores de la prehistoria, claro, artistas y chamanes? Y se hacían multitud dependiendo de las culturas, se hacían multitud de ritos para apaciguar al espíritu de la bestia cazada. Sí, y precisamente, si te fijas, en el fondo esa es la base de teorías clásicas de la parapsicología, como la teoría de la impregnación, que la muerte, que la sangre, el dolor marca un lugar y eso se repite constantemente. Y fíjate, yo durante mucho tiempo me han hecho una pregunta que a mí no he sabido muy bien cómo contestar, y es ¿por qué en las investigaciones, en las psicofonías, si es que acaso tienen alguna relación con todo esto, los mensajes que salen siempre son negativos, amenazantes? No conocemos una psicofonía alegre en toda esta historia de... Eso es. Nunca. ¿Y por qué siempre en lugares donde ha habido muertes, donde ha habido asesinatos,
Quizá lo que es que podría, todo lo que contaba Gaona ahora, claro, era como ese condensador que ha llegado a un límite donde eso rebota. Estaba pensando en eso precisamente cuando estaba escuchando a Gaona en el tema de las psicofonías. Porque, claro, una de las teorías es que el experimentador influye de alguna manera en el aparato de grabación, ¿no? Que hoy por hoy es una teoría más. No es descartable, en cualquier caso, ninguna de las teorías que hay. Pero sí que me parece curioso que eso, o sea, quiere decir que ese resonar, ¿no? que aparece de repente en la madrugada cuando no hay nadie allí más que el vigilante, que a priori el vigilante no es el que trata directamente con ese tipo de trabajo, ¿no? Que no pueda estar tan angustiado o agobiado. No sé qué piensas. Diré además que el aparato, el Celeron, se encontraba sellado en una caja, en un sitio prácticamente inaccesible, encima de la cámara esta de CO2, es decir, que nadie tampoco se podía acercar. Y por otro lado, prácticamente nadie sabía que estaba ahí. Que es lo bueno del experimento, ¿no? Tremendamente discreto, y que se sepa tampoco se le puede afectar de esa manera con ningún otro método. Pero si te das cuenta, doctor, permíteme, ¿sí? Lo que tú estás indagando, tú y tu gente, y a nivel científico, puramente científico, te estás aproximando a un umbral, sí, que tiene mucho que ver, contado con otras palabras, con otros conceptos, porque no lo sabía para asimilar todo este conocimiento científico, a lo que nos han dicho. Tú y yo hemos estado en las cuevas y hemos sufrido el shock y lo hemos contado, ¿no? Lo que había en ese mundo de las cuevas era parecido. Lo que había en el mundo de, vamos a llamarlo, la creencia en los aparecidos, o en los que intercesores, o en las ventanitas que se abren hacia el inframundo, hacia lo divino, lo que sea, cuando cambia, todo eso, si lo trasladas a lo que tú estás contando y lo desproveemos del lenguaje científico, hay como un paralelismo. Es como si por dos vías la humanidad antigua y la humanidad moderna estuviese llegando a un mismo punto. Lo que pasa es que la humanidad moderna sois muy poquitos. Antes había una comunidad que creía en todo eso. Ahora sois muy pocos, muy de vanguardia, pero pocos, porque el racionalismo imperante absoluto no quiere tampoco que se vuelva a ese punto, ¿no? Efectivamente, lo que tampoco es de una manera consciente lo que intentamos alcanzar. Realmente se puede decir que casi es una coincidencia. Estudiamos este tipo de cuestiones porque todas las cosas que nos suceden a los humanos, desde las visiones, por ejemplo, de Paloma Navarrete, que son repetidas por chamanes, en definitiva, sí, lo mismo, en todas las culturas, que es lo mismo, yo creo que deben ser objetivo del estudio científico sin lugar a dudas. Y es anticientífico rechazar ese tipo de cosas, ya sea desde el punto de vista psicológico, antropológico, neurofisiológico, como al que me dedico. Pero hay una cuestión muy interesante que me gustaría contaros en relación al tema del matadero. Y sucedió este verano también en Ontario, en Canadá, cuando me encontraba allí. Nos encontrábamos realizando unos experimentos de enlazamiento cuántico de tipo químico entre dos lugares, la verdad que no especialmente lejanos, una veintena o treintena de metros, pero bueno, para la física es realmente un espacio notable. Estaban enlazados ambos placas, unas placas de Petri, con unas sustancias químicas que emiten luz cuando se agrega un reactor. Ambas placas, a 20 metros, estaban conectadas con una serie de bobinas que giraban electromagnéticamente en el mismo momentum cuántico. En una de ellas echábamos la sustancia y en la segunda medíamos la luminosidad, porque estaban enlazadas. Entonces aumentaba la luminosidad durante el enlazamiento. Un medidor automático iba dando las gotas y un ordenador iba midiendo automáticamente. Pero como esas cosas que siempre pasan en ciencia, se estropeó el gotero automático, que era electrónico. Y ahí lo más impresionante, durante un tiempo y exactamente a las horas que estaba programada la gota y la luz que tenía que salir en el segundo sitio donde no se echaba el reactivo, salió luz. Una muestra más de que las cosas parecen unidas por autopistas que nosotros no vemos, ¿no? Al día siguiente intentamos ver si ocurría lo mismo y no ocurrió lo mismo. Sin embargo, cuando volvimos a repetir el experimento, después de unas cuantas horas, digamos, de acostumbrar, entre comillas, a ese espacio electromagnético, volvió a suceder otra vez más. Doctor, y no sería fácil de no ser porque vamos contando historias como esta. Historias, yo creo, que tienen un rigor. ¿Qué pesadillas tenían los
las personas del matadero, porque eso, como hablamos, también es algo que está ahí, y que decimos sueños y pesadillas en el fondo como para apartarlo, ¿no? Pero igual significan también algo, igual tienen parte de esa red que nos conecta también. Algunos de ellos, por ejemplo, habían tenido que dejar de trabajar en matadero durante temporadas, habían tenido depresiones, cambios de humor tremendamente bruscos, y particularmente alguno de ellos me contaba, por ejemplo, durante la muerte de pequeños corderos. Los corderos, cuando son sacrificados, balan muy parecido a un bebé, muy parecido a un bebé. Entonces, imaginaros un momento de las escenas en el que tú quieres negar lo que estás escuchando, pero por el contrario estás una y otra vez metido en dicha faena, ¿no? Entonces, que esa presión tiene que ser terrible, ¿no? Efectivamente. De ahí, justamente, la utilización de audífonos, ¿no? Obstructores ahí del oído para que no pudieran escuchar. Más aún, una de las personas que me acompañaba, que era en ese momento ya el director, él mismo reconocía que no le gustaba estar en esa zona y no podía estar muchos minutos. Se encontraba inquieto y me pidió salir cuanto antes de todo. Y era un señor, evidentemente, muy curtido ya en este tipo de cuestiones. ¿Y eso volvía por las noches, de alguna forma, con alguna imaginería en los sueños de esta gente? Sí, volvía en forma de pesadillas. Este mismo, por ejemplo, que había sido el director, había tenido que dejar de trabajar durante una temporada, y algún otro trabajador también con el que conversé, etcétera, también. Es decir, se crea un ambiente realmente negativo. Lo podemos llamar que está impregnado quizá de cierto tipo de energías, de cierto tipo de pensamientos, sea lo que sea, pero desde luego hay una negatividad brutal. Doctor, ¿y en las pesadillas eso se escenificaba de alguna forma? Es decir, ¿cobraba alguna forma? Porque hay otra cosa, y sé que Javi me entenderá perfectamente, sin decir mucho más, lo que ven este equipo de Erchainas o tanta gente, a veces tiene unas formas muy determinadas, ¿no? Como si unas formas fuesen el icono o el arquetipo de ciertas fuerzas que están en la naturaleza, ¿no? Porque a veces tú puedes escuchar los balidos o este ritual de la muerte industrializada, pero yo no sé si luego eso cobraba una imagen en los sueños, o eran solo sonidos. Se refirieron a pesadillas. No fueron más allá. No, pesadillas. La persona que me contó el tema de los corderos, por ejemplo, de los corderitos, en este caso pequeños, ¿no? Se notaba tremendamente inquieto al relatarlo. Es decir, no quería, prácticamente incluso el recordarlo resultaba sumamente incómodo. Lo que observé también, que muchos de ellos actuaban de una manera tremendamente automática. Y no automática y fría solamente, sino ausente. De alguna manera, como si hubiese una disociación, esos estados disociativos que se dan muchas veces cuando hacemos ciertas cosas que no nos gustan, pues había una disociación. Como si el yo no estuviese ahí, ¿no? No estaban ahí, eran autómatas. ¿Qué pasa en el primer banco de una iglesia, doctor? Cualquiera. Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, algunas las hemos visto ya en Cuarto Milenio, hay una serie de energías en forma de sonidos, y particularmente en una banda de sonidos que es de 110 hercios, que produce una estimulación, produce una inhibición del hemisferio izquierdo en pos, además del hemisferio derecho. Para que todos lo entendamos, se bloquea un poco el hemisferio o la parte del cerebro de lo racional, y se potencia ese lado más fantástico, imaginativo, creativo, más ¿no? místico, ese lado más espiritual, además. Sí, exacto. Se da además esa estimulación, sobre todo, por ejemplo, más en general en personas de sexo femenino, en meditadores, y muy curiosamente en meditadores zurdos, porque tienen su hemisferio derecho evidentemente más desarrollado. Por otro lado, también se da otro tipo de energías, y tienen que ver una vez más con el tema de la conciencia global. Personas que entran en trance, personas que en un momento dado tienen esa energía espiritual que invade no solamente esos primeros bancos de la iglesia, sino todo el templo, también crean alteraciones en lo que es el Celeron. ¿Alteraciones hacia lo positivo? En este caso, la mayor parte de las veces hacia lo positivo. Y es muy curioso porque, por ejemplo, si vamos a ir analizando, ¿no?, otro tipo de situaciones, entraré en detalles. Pero la mayor parte es positivo, lo cual además me da nos puede dar una pista, ¿no? Esas personas que son creyentes en la religión que sean o son muy espirituales y en un momento dado tienden a pedir, por ejemplo, a intentar de alguna manera focalizar su atención, es muy probable
que en la práctica, dentro de ese mundo físico alrededor, tenga consecuencias. Y si, claro, lo extendemos más, por ejemplo, hacia obras como las de El Secreto, seguramente, por lo menos, quizás sea ese 1% también que hace inclinar la balanza hacia un lado en vez de a otro. La intención, la voluntad. La intención, la voluntad y sobre todo la voluntad focalizada. Estamos imaginando una gráfica para que nadie se pierda, ¿no? Si alguien ha conectado el programa ahora, una gráfica y una línea, y entonces la desviación hacia arriba, vamos a llamarla positiva, y la desviación hacia abajo, negativa. Tuvimos experiencias muy gráficas, muy visuales, ¿no?, de todo esto. Nos queda probar en algún sitio, que sabe el doctor que tenemos que probar, del que hemos hablado bastante últimamente y que va a ser impresionante, ¿no? Pero ahora, para dejarle un poquito de resuello, Santi, a otro nivel y casi en titulares, compañero, como tú sabes hacer, estos experimentos es el doctor Gaona experimentando con el mundo. Lo que no sabíamos es que el mundo también experimentaba sobre nosotros, o más bien, que algunos ingenieros o dispositivos que todos usamos alegremente ya se han convertido no en un filtro, no en un indicador, no en un índice de estadísticas, no, en una casi máquina profética, en una máquina que se adelanta a los acontecimientos, en una máquina que nos conoce mejor que nosotros mismos, y ya hay estudios sobre eso a nivel conspiración, ¿no? Tú fíjate, Iker, ¿sabes tú o yo o el doctor cuántos datos de media un ciudadano occidental normal deja de rastro en diferentes redes informáticos? Me imagino que todos, porque hay gente que publica su vida al minuto. 75.000. 75.000 datos de todo tipo: registros de tarjeta de crédito, reservas de viajes, búsquedas en internet, entradas en redes sociales, tickets de aparcamiento. Las cosas más inverosímiles quedan absolutamente registradas. Pues bien, eso se va a convertir en la mina de oro del futuro, el Big Data. Hay quien dice que la primera revolución informática fueron los ordenadores personales, la segunda fue Internet, y el Big Data se va a convertir en la próxima. La capacidad de determinadas empresas, personas, organismos, instituciones para recolectar e interpretar todos esos datos puede cambiar la faz de la humanidad. Ya lo está haciendo, lo que decíamos en el caso, por ejemplo, de las epidemias. Que es espectacular, que saben qué epidemia va a afectar ya, bueno, con un simple rastreo, digamos. Epidemias de dengue en Brasil, tuberculosis en China, las estacionales de gripe todos los años se prevén ya. No estamos hablando de cosas que pasarán en el futuro, no, se están previendo ya con antelaciones de un par de semanas, 20 días, simplemente observando las búsquedas que hace la gente en Internet y concretamente en la Wikipedia y en Google. ¿Por qué? Porque la gente, antes de acudir a su médico, busca. Me siento así, o sea, dolor de cabeza, y de repente alguien que va al Big Data contempla que en España 1.125.000 personas han consultado dolor de cabeza. Aquí está pasando algo. Efectivamente. A grandes rasgos, ¿no? Se juntan todas las búsquedas sintomáticas y se hace un diagnóstico de la población. Y de repente dice, aquí está surgiendo una epidemia de dengue. Y efectivamente aciertan. ¿Cuál es la utilidad de eso? Que evidentemente las autoridades sanitarias brasileñas, por ejemplo, en el caso que conocemos, estaban ya alerta antes de que empezaran esos casos a colapsar los hospitales, con lo cual evidentemente es un beneficio, pero claro, cuando estamos hablando de beneficios también estamos hablando de lucro. Hace un par de décadas empezó un proyecto que se llamaba el proyecto WebBot. El proyecto WebBot era un programa informático, un algoritmo tremendamente sofisticado que se ha ido sofisticando cada vez más durante los años, que era lo inverso al proyecto Conciencia Global. Él hacía predicciones. ¿En base a qué? En base a lo que olía, a lo que intuía de todas las búsquedas que se realizaban en Internet a lo largo del mundo. Y hacía predicciones bastante exactas. Se hizo en principio, lógicamente, para hacer predicciones financieras. Últimamente, por ejemplo, expertos del Financial Times, simplemente buscando determinados, hicieron una cartera de valores y la movieron simplemente utilizando el Big Data, utilizando términos como deuda, por ejemplo, cuándo se utilizaban, en relación a qué y en relación a no qué, y esa cartera cogida con otra, digámoslo así, movida con criterios más o menos racionales,
pues resulta que tuvo un 20 veces más beneficio que aquella que se movía simplemente pues como lo haría cualquier experto. O sea, que el Big Data daba una información profunda de la humanidad a tiempo real, prácticamente. Claro, de hecho, eso lo están utilizando ahora mismo los bots que se mueven en el mercado de valores y que hacen operaciones en microsegundos. Pues bien, eso va a tener implicaciones no solamente en campos como la economía, como la salud, la política. Tú sabes que el primero en utilizar esto realmente en serio fue Barack Obama, que tenía en su campaña un equipo de 150 expertos, cuya única labor... Hemos conocido a algunos de ellos, lo hemos entrevistado, ¿no? La única labor de estos expertos era analizar las redes sociales exhaustivamente para que cuando Barack Obama iba en su campaña a dar un discurso a tal o cual ciudad, sabía lo que los ciudadanos de tal o cual ciudad querían oír, sabía sus expectativas, sus miedos. Todo esto nos lleva a casos absolutamente increíbles. Hay empresas de seguros que saben que sus asegurados son diabéticos antes que ellos mismos. Es decir, estamos hablando de que se puede predecir el futuro a grandes rasgos y que en el fondo se puede saber lo que va a suceder con sociedades, con países, mejor que con las encuestas, porque en las encuestas, en la demoscopia, la gente miente. La gente miente incluso sin ser consciente de que miente, se mienten a sí mismos. Eso es por eso se cocinan las encuestas, para intentar esos sesgos conscientes o inconscientes de la gente, evitarlos en la medida de lo posible. Pero el Big Data se basa en hechos, simplemente hay que interpretarlos. Y entonces puedes saber cuándo va a estallar una crisis económica, cuándo va a estallar una epidemia, qué calle se va a colapsar el tráfico, o si va a haber un boom inmobiliario en tal o cual país. Es el oráculo de Delfos de hoy. Claro, por ponerte otro ejemplo. Google tiene un servicio. Google vive de nuestros datos. O sea, básicamente es su fuente de riqueza. Google tiene un servicio que yo, por ejemplo, que todo el mundo sabe que soy un fanático de las guitarras eléctricas, digo, pues mira, voy a dejar esto del Milenio 3 y voy a poner mi tiendecita. Y le pregunto a Google. Y Google me dice, mira, pues en tal barrio de tu ciudad resulta que hay un montón de músicos como tú y no hay ninguna tienda cerca en muchos kilómetros a la redonda. Además, el poder adquisitivo de esta gente es bastante alto, las transacciones con tarjeta de crédito parece que se mueven muy bien en el comercio de la zona y ahí es donde tienes que poner la tienda. A ese nivel estamos llegando. Por un lado, la investigación de que algo ocurre y por otro la macro investigación o sistema de espionaje, o llámenlo como quieran, o nuestros propios datos interpretados hasta el punto de convertirse en profético. Un prostíbulo, doctor Gaona. Sí. Un prostíbulo y el Cylon. Sí, así es. Construimos la hipótesis de que la energía sexual, las emociones, en un momento dado, en un prostíbulo, tanto de las personas que trabajaban ahí como de las personas que lo visitaban, pues constituirían de alguna manera otro elemento a medir. Siempre se ha hablado de que la violencia y el sexo están muy interrelacionadas en el aspecto de la energía, ¿no? Y siempre se ha hablado de las energías densas, especialmente los que saben de ocultismo. Yo no soy un sabio en ocultismo, me acuerdo que algún día me lo explicaban, en cierto momento estaba yo documentándome ciertas cosas y la ponían, doctor Gaona, y tú sabes de esto también, como las dos energías, vamos a llamarlo, en lo antiguo, ¿no? Más claro, pesadas, más tremendas. Por eso que ninguna película obvia el sexo y la violencia, porque están, justamente nacen además, no de nuestra corteza cerebral, sino de lugares cercanos a la amígdala, en el que son muy animales, ¿no? Muy primitivas. Entonces puede ser un individuo muy intelectual, muy desarrollado, etcétera, pero si tú ves eso en una película, no te deja impertérrito. Nos conecta con lo más primitivo. Con ¿no? lo más primitivo. Por eso hay tanto interés, ¿no?, en todo el mundo en que volvemos a lo más primitivo. Elevarse poco, lo primitivo sí. Y tú fuiste a hacer el experimento. Sí. Una vez más, como es un sitio, por razones obvias, complicado a la hora de llegar a acuerdos, pero finalmente llegamos al acuerdo con una serie de personas que tampoco interesa ahora mismo, nos dejaron localizar, poner el aparato muy discretamente dentro de una de las habitaciones donde trabajaban estas personas, estas prostitutas, y en una caja de cartón muy disimulada, puesto ahí enchufadito con el ordenador, que es quien va recogiendo la data. Y entonces
Además, una vez más, los prostíbulos, igual que en este caso el matadero, tienen la información tremendamente organizada. Es decir, he visto yo mismo, con mis propios ojos, los libros, ¿no? A tal hora... Un poco industrializado también, totalmente industrializado. Es decir, cuarto número 1 de 15, o 3 de 15 a 15:20, tal. De tal a tal hora, el cuarto tal, es decir, totalmente perfecto. Para nosotros como científicos, perfecto, porque sabemos exactamente de qué hora a qué hora y utilizamos los espacios en blanco como control, evidentemente, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que había una mezcla en este caso fue confuso, pero no confuso porque los resultados fuesen confusos, sino porque obtuvimos algo que no era lo esperado. No siempre era positivo, sino que en muchas otras ocasiones era negativo. No llegamos a saber quizá qué personas y en qué estado, tanto los que trabajaban como los que acudían, en qué estado psicológico se encontraban. Pero en ocasiones se disparaba, y en otras ocasiones, por el contrario, se hundía totalmente. Pero una vez llamó más, la atención en las vaguadas, digamos, de lo negativo, de lo depresivo, ¿no? Claro. En vez de seguir un estado medio, que era lo que le correspondía al azar, por esa línea media del 0 y 1, de cara y cruz, por el contrario, en ocasiones se disparaba hacia arriba y en otras también se hundía de una manera profunda. Y una vez más, en los momentos de control, las horas de control, volvía otra vez a la normalidad. Hombre, ahí se está aludiendo a un tipo de energía con el concepto que ha dicho el doctor Gaona de industrialización, desde luego muy separada, parece que es obvio, ¿no?, de lo elevado, de lo espiritual, de lo refinado, y estamos cayendo en el primitivismo. Si antes era con la sangre, ahora con el sexo, ¿no? Es que, de hecho, buena parte de la magia tradicional se basa en dos cosas: los sacrificios de sangre y la magia sexual. De hecho, a día de hoy, en determinados círculos ocultistas donde todavía se llevan a cabo prácticas de magia negra, y evidentemente los sacrificios de sangre, y no digamos los sacrificios humanos, pues se han dificultado mucho, afortunadamente. La magia sexual tiene un predicamento importante. Me comentaba un practicante, además, que decía: esto no es por sexo, esto es por la magia. De hecho, para que el ritual se haga realmente bien, el periodo de abstinencia previo para acumular precisamente esa energía tiene que ser larguísimo. O sea, imagínate que esto no es una juerga, o sea, realmente estamos por lo que estamos. Con lo cual, efectivamente, sí es una energía que ancestralmente se le ha dotado de un poder tremendo. Desde la más remota antigüedad se ha hablado de, también lo contaba Clara hace poco, la magia sexual, en ese mundo de los amarres, en ese mundo siempre un poco sórdido de manejar al otro, y de las brujas como absolutas meretrices en este aspecto y conocedoras de la magia sexual. Sí, pero bueno, aparte de eso, que efectivamente es un artificio, ¿no? Esto también, en el fondo, es un artificio. Es decir, es una cosa muy fría, ¿no? José Miguel lo decía, con sus horarios, sus tal. Es decir, quien acude ahí, tanto quien trabaja, que ya tiene que ser deprimente, como quien acude, bueno, pues se supone que va a pasar un buen rato el que acude, ¿no? Pero en realidad ese buen rato es un rato ficticio, es un rato que hay que pagar. Yo me esperaba el resultado, fíjate. A mí no me ha sorprendido tampoco. Porque algo queda, ¿no? De que no sé, de que no parece muy, lo decíamos, muy elevado. Yo me pregunto, ¿y ha habido lugares donde se ha podido medir la energía contraria, no depresiva, no pegada a lo primitivo, no industrializada? ¿En algunos de estos experimentos con Syleron has encontrado por fortuna la otra cara? Sí. Por ejemplo, en aquellos en los que ha habido un éxtasis, pero en este caso de éxtasis de tipo espiritual o religioso. Hicimos uno de los experimentos en Prado Nuevo, cerca del Escorial. Donde las polémicas apariciones del Escorial. Efectivamente. Realmente me interesaba más que las apariciones de la Virgen u otros aspectos que pudieran entrar dentro del terreno más de lo llamativo, ¿no? Eran las reacciones y cómo se involucra la gente, porque quien va a un lugar como este, y no lo digo lo de este para nada peyorativamente, sino cargado de emociones, son personas que llegan muchas veces después de un peregrinaje con unas creencias muy consolidadas, y también me temo que con un perfil muy particular, y una vez más no lo digo peyorativamente, pero son unas creencias muy profundas, ¿no? Y además se puede ver allí, las personas entran en éxtasis, caen al suelo en ocasiones, se tumban, es decir, hay un ambiente que casi se puede cortar con un cuchillo, que es lo que realmente me interesaba.
En todos estos lugares que nos estás contando, ese ambiente que se puede cortar a lo negativo, a lo positivo, a lo respetuoso, a lo irrespetuoso, es que está ahí, está clarísimo. Nos has elegido muy bien. Claro. Está ahí y existe, y es una pena que una vez más algunos otros compañeros de ciencias no les dé la gana estudiarlo, pero está ahí, existe. Entonces obtuvimos, por ejemplo, en Prado Nuevo, 3 picos brutales, una vez más brutales. Toda la curva fue positiva, prácticamente de principio a fin. Pero hubo 3 picos que luego lo digo también para que los oyentes lo sepan, vamos anotando cautelosamente cada cosa que va sucediendo. Es decir, en el minuto tal sucede tal cosa, en el minuto tal otra, etcétera, etcétera. Todo aquello, y si podemos además lo grabamos en vídeo o grabamos el audio para luego poder identificar momentos que pueden haber pasado desapercibidos. Y hubo 3 momentos. Uno de ellos fue durante la misa, en el que muchas personas también caían en éxtasis. El segundo fue el traslado de la Virgen, que la llevan en un palio hacia el árbol donde supuestamente apareció la Virgen hace ya unos años, y ese fue el segundo. Y el tercero, cuando todo el mundo se congrega en torno a este árbol, más puedes realmente respirar la espiritualidad que desprende todo este ambiente, y comienzan a rezar el rosario. Algunas personas caen literalmente desplomadas al suelo de rodillas, muchos además van allí con objeto de pedir, interceder ante el Magnífico por enfermedades, por situaciones límite que están en un momento dado viviendo, ¿no? Entonces el ambiente es tremendo. Además tuve la precaución en ese día, por ejemplo, de quedarme hasta el final. Me quedé hacía un frío terrible, era en diciembre, ahí en medio del Escorial. A medida que iba saliendo las personas, iba vaciándose de peregrinos, y puedes observar, muy bonito, perfectamente como el Saint-Laurent va recuperando otra vez la curva y se normaliza, cuando ya me quedo prácticamente solo. Ahí ya, evidentemente, me fui al cabo de un par de horas. Seguramente, doctor, esto no ocurre solamente en las polémicas, muy polémicas apariciones del Escorial, sino que en otros lugares de culto. Claro. Hemos visto lo de la Iglesia. Claro, ahora el listo de turno, que abunda, y en los tiempos de redes sociales más, y está bien que así sea, ¿no? Dirá, bueno, estos ya solo les falta, no sé, dar la misa o algo así. A mí me lo dicen a veces, ¿eh? Dice, el prostíbulo malo y las apariciones buenas. Claro, eso es verlo, pero eso es verlo, doctor. Pues como siempre, con tal cantidad de prejuicios, es que vamos, ni los sacerdotes hablan de la espiritualidad, no es por nada como hablamos nosotros, con el respeto de la auténtica investigación, porque algunos se han quedado en mensajes que tampoco valen para mucho. La espiritualidad auténtica a través de la ciencia y la investigación me parece a mí que está llegando a lugares que por eso irradia a mucha gente, y no es letra muerta, es hurgar casi en la física cuántica y en las emociones, y darnos cuenta de que es una evidencia. Pues sí, en los experimentos del Dr. Gaona podría haber pasado todo lo contrario. En este caso, los lugares de cierta densidad van hacia lo negativo, en este azar, y otros donde no por la aparición en sí seguramente, sino por la propia fe de las personas. Sí, ese interés. Imagino también esos casos de desesperación, de gente que pide algo bueno, que espera de ese algo superior. ¿Me estás hablando, doctor, que donde hay anhelo de trascendencia? Exacto. De hecho, al lado de, por ejemplo, hablando de este mismo ejemplo, al lado del árbol hay un lo digo para los que nunca hayan ido o no les interese ir, hay un pequeño buzón donde muchas personas escriben esos problemas que tienen y los depositan con objeto de que de alguna manera trascienda. Y he de decir además que dentro del mundo de la espiritualidad tenemos otros proyectos con otras religiones, sin lugar a dudas. Es decir, no estamos adscritos además a ninguna de ellas. Nos interesa ese mundo en el que la espiritualidad ha movido y de hecho ha provocado guerras, ha provocado cambios sociales brutales, ¿no? Pero siempre los ha provocado por una reinterpretación absurda, corta y absolutamente mundana del ser humano. Sí. Sin embargo, los que han querido trascendencia, sea cual sea la religión, está claro que es un mundo absolutamente contrario, diferente, que se puede científicamente casi medir a todo eso de la densidad y de la autosatisfacción primaria, ¿no? Efectivamente. De hecho, uno de los episodios que medimos en arqueoacústica, que fue en la iglesia de Santa María en Lisboa, en Portugal, ocurrió un hecho justamente en relación, me lo has hecho recordar, durante una misa, un domingo, un rayo de sol cruzó toda la nave y dio justamente en el Cristo. Todos los congregados dijeron que era un milagro. De repente se alzó uno de los que se encontraban presentes y dijo, pero sí, es solamente un rayo de sol. Algunos empezaron a inquirirle que quién era, y era un judío converso. En las siguientes 48 horas hubo la gran matanza de Lisboa, murieron más de 5.000 judíos en tan solo 2 días por un hecho aparentemente tan banal. Lo que quiero decir
es que en un momento determinado una mala mezcla de espiritualidad con creencias irracionales es tremendamente perjudicial, como es lógico. El tema es apasionante. Estamos midiendo las emociones del ser humano. Yo hacía una pregunta al inicio, ¿no? Si les ponemos ahora un jirón gigantesco sobre la cara de España, la cara del mapa, ¿qué saldría? Y saldría una mezcolanza, en fin, curiosa, ¿no? Fermín, ¿qué dice nuestro público? A grandes rasgos. Buenas noches, Iker. Musol dice: está claro que focalizar una preocupación o alegría global impregna nuestro estado de ánimo que transmitimos. Antonio Rubio dice: el día que cayeron los meteoritos en Rusia, en el mes de febrero del 2012, ¿también se midieron los sentimientos? No lo sé, doctor. El tema de no son acontecimientos tan importantes, quizá, ¿no? No, en principio no tengo noticia de ello. Sí, los terremotos, por las perturbaciones electromagnéticas que producen. ¿Han coincidido? Una de las líneas de investigación justamente en Hierro va por ese camino, pero coinciden. Leandro Ariel Enríquez: somos una conciencia global porque somos humanos. Nuestros cerebros prácticamente vibran en la misma frecuencia a pesar de las alteraciones diarias, y las necesidades y emociones son para casi todos los mismos. Una conciencia colmena, pero para mí más allá del cerebro, que es una herramienta entre nuestro mundo material y el etérico. Está la conciencia espiritual, esa que la ciencia no puede medir ni saber de dónde sale. El alma es la conciencia. Borja: cuando he tenido una premonición ha sido en momentos de relajación, en la que me llegan ideas repetitivas. Eric: pero entonces debe de haber algunas conciencias independientes que sean más potentes que otras que influyen en las demás. Interesante también. Sí, señor. Montaña Sánchez: quizás se trate de ese sexto sentido que tenemos los que nos hacen intuir las cosas, casi siempre malas. Marta Almodóvar: la mente es poderosa de una forma incomprensible para nosotros. ¿Qué podríamos hacer si controlásemos sus capacidades? Lo dejamos ahí, Fermín, porque en el fondo la pregunta rebota siempre en el mismo sentido. Yo creo que lo que hemos hecho en este primer dossier sobre la conciencia global, pero no quedándonos en el experimento, que ya por sí, con lo que nos ha ido contando Clara al principio, es estremecedor. No hemos sentido de nuevo esa vibración. Sino yendo más allá con el amigo José Miguel Gaona, y que cada uno saque las conclusiones que quiera. Pero a mí me parece muy interesante, porque una vez más creo que este programa cuenta cosas que luego en esa red global que ha contado Santi se van madurando, se van criticando, se va opinando. Pero mi sensación, doctor, de verdad te lo digo, es que es como una nueva metatrascendencia, ¿no? Lo que estás tocando desde diferentes parámetros, tú y algunos iniciados, pero en España no hay muchos ejemplos. Y esa metatrascendencia o esa búsqueda de la otra realidad, de la realidad velada, de lo que sabemos o intuimos que está, y el hombre antiguo intuye que está desde siempre, y tú y yo lo hemos vivido en las cavernas, esa aproximación científica o fría, pero que conecta con esa realidad, eso cuaja más que lo repetitivo, sea trascendente o no, que ha perdido su sentido original muchas veces, esas mentes cerriles de un punto u otro, que proclaman cosas que realmente no creen, porque no ven su misterio auténtico. Hubo un tiempo, creo yo, que el ser humano sí que veía el misterio de la religión, o sí que veía el misterio de la trascendencia. Hay un momento en que eso en grandes masas se corta. Yo creo que esa búsqueda de la trascendencia humana a través de la investigación seria me parece pionero. Por eso te digo, sinceramente te lo digo, que menciones siempre al doctor Persinger con mucho cariño, como es normal, pero que tú lo que estás haciendo solo tendrás la medida de lo que estás haciendo cuando ya no lo hagas y pase mucho tiempo. Y entonces tú verás, o los que estén aquí en este mundo y tú y yo no estemos, caramba, hubo un loco auténtico, hubo un loco científico que hizo lo más difícil, que es, siendo admitido por el mundo de la ciencia, se atrevió a descolgarse, a ir contracorriente, porque es fácil como yo ir contracorriente si no perteneces al mundo de la ciencia, pero hacerlo desde el mundo de la ciencia tiene mucho más mérito. Y lo que está haciendo, doctor, para mí es histórico, y para mí es un orgullo tenerte aquí, y espero que hablemos mucho Iker, de esto. Igualmente, ya impregnaremos ese espacio electromagnético los dos en ese más allá. Claro que sí, doctor, es un ejemplo lo que haces. Muchísimas gracias, que siga el viaje. Gracias.